del aire. Muy bien, vamos a continuar con esta pregunta que más temprano la habíamos planteado en redes sociales y está relacionada al silencio del presidente, que ya lleva 100 días sin brindar declaraciones a la prensa. La pregunta que habíamos hecho a través de Twitter era ¿qué le preguntaría al presidente si tuviese la oportunidad de hacerlo? Y bueno, hay algunos que han respondido a esta pregunta, haciendo a su vez otra pregunta. Le preguntarían al presidente, ¿hasta cuándo la inseguridad ciudadana? Otra, por ejemplo, ¿por qué no acepta someterse a las investigaciones? El que nada debe, nada teme. Hay otro usuario, otra usuaria que nos dice, ¿por qué pone ministros no calificados para el cargo? Son algunas de las preguntas. Por supuesto, siga participando en esta pregunta que hemos publicado en nuestra cuenta de Twitter, @RPPNoticias. ¿Qué le preguntarías al presidente si tuviese la oportunidad de hacerlo? A propósito, los actos de gobierno se transparentan más cuando las autoridades rinden cuenta de ellos, justamente. Una forma de hacerlo es a través de los periodistas, a través de los medios de comunicación, ya que somos una especie de puente entre el gobierno y el pueblo, ¿cierto? Esto no aplica en el caso del presidente Castillo, como ya hemos comentado, más de 3 meses, 100 días exactos sin dar declaraciones. Al respecto, escuchemos el siguiente informe elaborado por nuestra compañera de labores, Stephanie Pineda. Han pasado 11 meses desde que el presidente Pedro Castillo se convirtió en la máxima autoridad política del Perú y en todo este tiempo solo ha concedido entrevistas a 4 medios de comunicación. Y es que Castillo Terrones no suele declarar a los reporteros que asisten a sus distintas actividades oficiales. La última vez que Pedro Castillo declaró a los periodistas fue el pasado 21 de febrero en Huarochirí, cuando le preguntaron por los vínculos con la colaboradora eficaz Carolyn López, quien lo acusa de formar parte de una organización criminal. Aquel día, el mandatario respondió así a la prensa. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolyn López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Chistes. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero ¿le mintió o no, presidente? Porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Lo que el presidente Castillo no explica, lo tratan de explicar sus ministros, como hizo hace poco Modesto Montoya. La pregunta, ¿por qué el presidente Castillo tiene varios meses sin dar conferencia de prensa? Es una pregunta que personalmente me llama la atención porque en los países desarrollados, me refiero por ejemplo al presidente de Francia, estuvo 2 años sin dar conferencia y creo que 1 año después el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa. En lugar de responder a los periodistas, el jefe de Estado prefiere expresarse con discursos en plazas públicas o en actividades oficiales, momentos que recuerdan a los mítines que encabezó durante la campaña electoral de 2021. Así, no hay oportunidad a las preguntas ni repreguntas de la prensa sobre aquellas situaciones que complican al gobierno, de las cuales la ciudadanía busca más de una explicación. Hay una campaña demoledora al gobierno, sacando hasta el fin de semana algunos mensajes y algunos montajes de algunos audios, de algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Las actividades en las que participa el presidente de la República muchas veces han servido para que él marque más distancia de los periodistas, no solamente negándose a declarar, sino también permitiendo que sus miembros de seguridad se conviertan en una fuerza de choque para protegerlo de las preguntas. Presidente, ¿va a ir el 28 al Congreso? ¿Va a ir el 28? ¿Qué tenemos ahora, mamita? Estamos muy cerca en realidad al presidente Castillo, pero hay un cerco policial con unos escudos que nos impiden acercarnos. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, indica que Pedro Castillo, con su actitud, atenta contra el derecho a la información que merecen los peruanos. El hecho de que el presidente de la República no dé entrevistas a la prensa, no brinde conferencias de prensa, atenta fundamentalmente contra el derecho a la información
El presidente está obligado a dar cuenta de sus actos. Es el principal funcionario responsable como jefe de gobierno de manejar no solo los asuntos de Estado, sino los recursos económicos del país. En diciembre de 2021, Pedro Castillo se comprometió ante un grupo de periodistas a dar entrevistas. Esto solo ocurrió para 4 medios que él mismo eligió. Uno de ellos fue una cadena internacional y cuyas declaraciones terminaron en una acusación constitucional ante el Congreso por sugerir una consulta popular para otorgar una salida al mar para Bolivia. Una sociedad informada es más libre en tomar las decisiones para su propio progreso y es deber de las autoridades dar cuenta de sus actos. El compromiso de la prensa es defender ese derecho y preservar que la ciudadanía no lo pierda. Así, las autoridades no piensen en esto. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas? Hay una pregunta que es muy recurrente en los usuarios de Twitter, ya que les hemos planteado qué le preguntarían al presidente Castillo, y es la siguiente: presidente, ¿por qué insiste en nombrar ministros y funcionarios que poco o nada aportarán a la gestión de gobierno? Hemos leído algunas preguntas que ustedes han hecho a través de Twitter y son preguntas bastante sencillas. Como se dan cuenta, nosotros, básicamente los periodistas, somos el mensajero, ¿no? Recibimos estas... exactamente, somos el puente y hacemos las preguntas que la ciudadanía pues también quisiera hacerle al presidente de la República. Esta no es una pataleta de los hombres y las mujeres de prensa. No es el periodismo aquí que está de por medio. Son ustedes que tienen derecho a estar informados. Son ustedes que tienen también el derecho de escuchar al presidente rindiendo cuentas. Y esa es una obligación del presidente, rendir cuentas, claro. Carlos. ¿Cómo se hace? A través de las entrevistas, ya sea uno a uno. Hemos visto varias modalidades, a veces invitan a varios periodistas, otras veces se hace conferencia de prensa, pero a ver, con el tiempo y la soltura que se necesita para hacerlo, porque aquí también muy importantes son las repreguntas. No solamente es declararle al canal del Estado, ¿no? No solamente es declararle a una persona que quizás no le haga las repreguntas que son necesarias para esclarecer ciertos hechos. Claro, como decimos los periodistas, Mabel, en la repregunta está la pepa, ¿no? Pero ojo, el presidente tiene la obligación de rendirle cuentas a la población, porque él está ahí por el voto popular. Y no lo está eligió. haciendo. Ya, no a los periodistas, al pueblo, ya que tanto invoca al pueblo, él, a ellos tiene que rendirle cuentas. Vamos ahora a reír un poco con Hernán Vidal.